Jesús, aleluya. Digno eres tú, Señor Jesús, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. En esta hora vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas que han de ser recogidas en esta noche. Padre, en esta hora, papá, te presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pedimos que seas bendiciendo de una forma especial al dador alegre, de igual manera que no lo pueda hacer, Señor, bendícelo, para que en un momento dado lo pueda hacer, Señor. Gracias, Señor, por las ofrendas que han sido recogidas en esta noche, Señor, que son para el uso de tu obra, Señor, para el desarrollo de la obra aquí en la tierra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir a mi amada esposa que pase por acá. Ella está a cargo del mensaje. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa noche. Aleluya. Estamos contentos de que estemos en la casa del Señor. Aleluya, gracias. Vamos a continuar en la noche de hoy, ¿verdad? Quisimos ser un poquito breve, ¿verdad? Con la adoración. Porque los dos temas que nos toca hoy, pues voy a tratar de avanzar, pero son dos temas que puede ser que aparte de lo que tengo acá, uno siempre abunda y no quiero ser, ¿verdad?, muy extensa, que se pierda el mensaje. Amén. Vamos a continuar con los dones del Espíritu en Primera de Corintios, capítulo 12. Estábamos viendo, ¿verdad? Ya hemos visto varios y vamos a estar ahora resumiendo rapidito los que hemos hablado así por encimita. Déjenme buscar rapidito aquí. Está un poquito lenta. Aquí. Aleluya. Hemos estado viendo, ¿verdad?, ya algunos de los dones espirituales en Primera de Corintios capítulo 12. Hoy estamos, ¿verdad?, en el número 4, el día número 4 de la serie. Y en el primer día dimos una introducción de lo que, ¿verdad?, eran los dones y qué era lo que Pablo quería hablar, ¿verdad?, en esta carta de Corintios a los Corintios. Luego estuvimos viendo los primeros dos dones, que era el don de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. En el tercer día de la serie estuvimos viendo los dones de fe, estuvimos viendo los dones de sanidad y los dones de hacer milagros. Amén. Así que ya hemos visto 5 dones y hoy vamos a estar viendo, si el Señor nos los permite, 2 dones más. Estoy tratando de llevarlos en orden, así que vamos a estar viendo 2 de los dones en esta noche. Quiero leer en Primera de Corintios, y como siempre leo desde el versículo 4, hoy vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Señor, añade bendición, mi Dios amado, y que podamos ser receptivos, Señor, a lo que tú tienes, Señor, para nosotros, Señor, separado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Como ya les dije,
Hemos visto ya 5 de los dones, ¿verdad?, que hemos mencionado. Y resumiendo rapidito, hemos hablado, ¿verdad?, que estos dones son dados por el Espíritu Santo de Dios, a quien Él quiere, como Él quiere, para un propósito en específico, amén, dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Y hemos visto o hemos aprendido a través, ¿verdad?, de esta serie que el Espíritu Santo hace provisión para, como ya te dije, la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estudiado que los dones del Espíritu generalmente se manifiestan al cuerpo del creyente que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Solamente los dones pueden ser usados por aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Así que ustedes han notado que todos los dones son posibles por el Espíritu Santo. Amén. Así que voy a entrar rapidito. Hoy vamos a estar viendo el don de discernimiento de espíritu y el don de profecía si nos da, ¿verdad?, el tiempo. Y estos dones no es que me gusten más que los otros, pero son como, o por lo menos el de discernimiento de espíritu, cuando yo estudiaba y preparaba el mensaje, es un don tan y tan importante para la iglesia. Todos son importantes, pero yo lo veía como un don de protección al cuerpo de Cristo. Y es el discernimiento de espíritu. Y lo vamos a ver ahora. En el versículo que leímos, que es 1 Corintios 12:10, dice, a otros se les dio discernimiento de espíritu. Cuando nosotros también discutimos, sabemos que dijimos que cuando Él especifica estos dones, Él dice a otros. En otras versiones dice a uno, en otras versiones dice a estos. Significa que no posiblemente a todo el mundo se le va a dar el mismo don, sino como el Señor entienda, el Espíritu quiera hacer, lo va a entregar en medio de la casa del Señor. Amén. Ahora bien, la palabra discernir, ¿qué significa? Significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior. Ver a través de. Es ver, no lo exterior, sino lo interior de algo. Y vamos a ver qué significa ese algo, ¿ok? Es ver más allá. Discernir en el espíritu es la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu. Quien te va a ayudar a discernir es el Espíritu Santo de Dios. Y comprende la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? El discernir en el espíritu es yo poder entender qué se está moviendo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué manifestación se está moviendo dentro del cuerpo de Cristo si es verdaderamente guiado por el Espíritu Santo? Si la manifestación que se está dando dentro del cuerpo de Cristo viene de parte del Espíritu Santo o viene de quien les voy a mencionar más adelante. Discernimiento es la habilidad de poder decir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinción cuidadosamente. En nuestra mente, tratar de discernir a través de la verdad si lo que yo estoy viendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Si es verdad, si es falsedad, si es un espíritu de error. Nosotros tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento. Y usted sabe por qué. Y yo decía que entiendo que es uno de los más importantes para este último tiempo. Es porque dentro de la casa del Señor se están colando muchos espíritus. Y si no tenemos el discernimiento correcto, ¿cómo vamos a saber qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios? Y a todo le vamos a decir amén. A todo le vamos a decir que sí, pensando que viene de parte de Dios. Pero para tú tener el discernimiento correcto por el Espíritu, primero es porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios y porque conoces la palabra de Dios.
Porque tú puedes discernir a alguien que te pueda traer una palabra, alguien que diga estar hablando de parte de Dios, si es verdaderamente hablando de parte de Dios, si tú conoces la palabra de Dios. Porque hay muchos espíritus engañadores levantándose mucho más en este último tiempo. ¿Y cómo yo voy a saber la verdad si no la conozco? ¿Cómo voy a poder discernir si no conozco la verdad? Aleluya. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de la habilidad de pensar bíblicamente. Por eso te dije que si tú no conoces la verdad, ¿cómo vas a poder discernir lo que te están trayendo, el pan que te están trayendo? Si no es un pan contaminado, si es un pan de verdad, aleluya. Uno tiene que tener discernimiento. Pero en este caso estamos viendo el discernimiento de espíritu. Yo te dije que muchas veces, y más en este último tiempo, se está metiendo mucha gente a engañar la iglesia del Señor, porque le queda poco tiempo. Estaba ahorita hablando con Daisy, estaba hablando con mi hija esta mañana, un video que está corriendo por ahí, que hay gente que está haciendo unos videos como si la gente estuviera desapareciendo. Obviamente porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y eso es lo primero. Pero se está levantando ese espíritu de engaño para que la gente caiga. Entonces hay gente detrás de esos videos diciendo que no son videos manipulados, que son videos verdaderos. Porque las artimañas del enemigo en este último tiempo están fuertes porque le queda poco tiempo. Entonces la iglesia, al estar dormida, al no tener el discernimiento correcto, a todo le va a decir que sí, y en cualquier ola de una corriente contraria se van a ir. Van a ir detrás de esa corriente contraria porque no tienen el conocimiento y no le han pedido al Señor: Señor, dame discernimiento para ver quién viene de parte tuya y quién no. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice, enseña que es la responsabilidad del cristiano pedir poder de discernimiento, pedirle al Señor discernir lo que nosotros estemos viendo o escuchando. Primera de Juan 4, 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí más claro no te lo puede decir. Ahí el Señor a través de su palabra está diciendo, a todos no le digas que sí, a todos no le digas amén. Discierne si viene de parte del Señor. Dice, probad los espíritus, si son de Dios. Probadlo, porque hay mucho falso profeta que ha salido por el mundo. Y nosotros mirando el Nuevo Testamento, dice la palabra, el discernimiento viene siendo como un requisito. No es una opción, sino debe ser un requisito a nosotros como creyentes, tratar de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, de cuidar la casa del Señor, de cuidar lo que el Señor ha puesto en tus manos a hacer, para cuidar tu ministerio, para cuidar tu casa, para cuidar todo lo tuyo. Pedirle al Señor, Señor, muéstrame, dame discernimiento en el momento preciso para yo distinguir qué espíritu viene a mí, qué espíritu me viene a hablar, qué espíritu me viene a confundir, si viene algún espíritu a confundir. Que podamos tener nuestros ojos espirituales prestos a lo que está frente a nosotros. Que podamos distinguirlo, aleluya. Y como dice discernimiento de espíritu, nosotros tenemos conocimiento que es aliento, ¿verdad? Que muchos sabemos que el espíritu, el rúa, es aliento, un viento, mucha gente lo conoce así, pero en este caso es diferente, porque en este caso el Señor está hablando que discernamos los espíritus, y está tanto el espíritu del hombre, porque nosotros tenemos un espíritu, está el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, pero también están los espíritus malignos, demonios que se disfrazan, ¿verdad?, para engañar.
Por eso es la importancia del discernimiento. Dice aquí, en el uso de lo que vamos a ver hoy, que ya te dije, está el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y los espíritus malignos. El espíritu del hombre es la parte que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el espíritu de Dios. Y como te dije, los espíritus malignos son los servidores de Satanás. Por tanto, el don de discernimiento de espíritu es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que ve el hombre cuando se manifiesta un espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando o está actuando, como te dije. Es ver más allá, distinguir. Satanás le gusta estar imitando. Satanás es un falsificador. Yo hablaba con Cory, ayer fue hoy, de eso mismo. Satanás no pierde el tiempo y no le estamos dando la gloria a él, pero él no pierde el tiempo. Él siempre ha querido ser como Dios. Y como él siempre ha querido el lugar de Dios, va a buscar que la creación de él, lo más bello que él ha hecho, su creación, tú y yo, se pierda, se separe de él. Y va a buscar espíritus engañadores para hacer que aún los escogidos caigan. ¿Usted entiende la importancia de discernir los espíritus que se acercan a nuestra vida? Aleluya. Es tratar de imitar lo que hace el Espíritu Santo de Dios, es ver más allá. También trata de engañar, él trata de engañar a la gente, de hacer lo que hace el Espíritu Santo. Él trata de confundir con las manifestaciones que a veces hace, haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un gran problema, ya que hasta los creyentes pueden ser engañados, como te dije. Pero el espíritu del hombre también puede engañar, porque hay mucha gente que se deja guiar por su propio espíritu, por su conocimiento, y engaña a la gente con lo que habla, con lo que dice, los confunde. A veces no es tanto un espíritu maligno, a veces es hasta el mismo espíritu del hombre que trata de engañar, de herir a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cristo es la cabeza del cuerpo y por eso Él da estos dones para que la iglesia sea edificada, sea cuidada, se mantenga firme hasta el final. Amén. El discernimiento de espíritu es para proteger a los creyentes que verdaderamente son usados por el Espíritu Santo y para cuidar la iglesia. A veces no entendemos los ataques que se levantan. A veces no entendemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces vemos tantas cosas, pero si tuviéramos el discernimiento, supiéramos nosotros cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar. Aleluya. El discernimiento de espíritu capacita al cuerpo para distinguir cuál espíritu se está manifestando. Algunos espíritus malignos pueden ser reconocidos aún sin tener tú el don, porque a veces se manifiestan y tú puedes decir si esa persona, pero hay veces que no se manifiestan. Y les voy a traer, escuchaba un hermano, un pastor hablando. Mientras preparaba esta semana este mensaje, me apareció ese video de un pastor y este pastor decía que una vez llegó a una iglesia un hermano que el Señor le había dicho que hiciera una campaña en aquel lugar. Y el pastor de aquella iglesia le cedió el altar para hacer la campaña por 3 días. Y lo escuché. Este pastor lo contaba. Por 3 días. El primer día se vio algo glorioso. El segundo día, manifestaciones, todo. El tercer día, la persona que llegó tomó el micrófono para ministrar y lo que dijo fue: yo fui enviado a este lugar por Satanás para engañar la iglesia. ¿Qué pasó con el discernimiento del pastor?
Ve por qué es importante el discernimiento de espíritu para poder distinguir quién llega a la casa del Señor, quién llega de parte de Dios y quién llega de parte de Satanás. Eso a mí me entristeció. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? Y así mismo esa persona se paró y él lo contaba y lo dijo. Y esa persona dijo, yo vine a engañar la iglesia. ¿Usted sabe lo que sucedió los 2 días anteriores en ese lugar? ¿Usted sabe lo que ese hombre soltó sobre la iglesia del Señor? Por eso es la importancia del discernimiento. Santo es el Señor. Uno de los ejemplos que tenemos nosotros de discernimiento fue el mismo Jesús. Jesús distinguió qué espíritus había en cada persona donde él iba a caminar, donde él se encontraba. Él podía discernir qué espíritu había en cada persona. El primer ejemplo que te traigo fue cuando discernió el espíritu que tenía Natanael. Cuando Natanael venía con Felipe hacia Jesús, creo que estaba en una boda donde él convirtió el agua en vino, pero Natanael estaba debajo de un árbol que ahora mismo no me acuerdo. En el Ebro. Pues cuando él ya venía con Felipe, el Señor pudo distinguir y le dice, antes de que lo viera, dice Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él pudo discernir qué había en Natanael. Aun cuando venía de camino, las palabras del Señor fueron, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es discernimiento, poder ver quién está frente a ti, que tú sepas quién está frente a ti y no te viene a engañar. No te viene a traer palabra de confusión. No te viene a traer palabra para que tu alma se entristezca, sino para que seas fortalecido de parte del Señor. El segundo ejemplo fue el de Jacobo y el de Juan. Sabemos que el Señor fue una de las veces que fue una aldea donde no lo recibieron, donde no lo quisieron. Y tú sabes lo que Jacobo y Juan le dijeron. Ellos querían que descendiera fuego del cielo para destruir a quienes no habían recibido a Cristo. Y andaban con el Señor. Y el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él sabía, el Señor sabía que en ese momento el espíritu que ellos tenían no era el correcto. Había un espíritu de ellos, en ellos, que no era el de Dios. Por eso le dice, ustedes no saben que ustedes, el espíritu que se supone que ustedes tengan, es el espíritu de Dios, de compasión, de oración por ellos. Si no nos recibieron, oren por ellos. Pero ellos pidieron que fueran consumidos. Hay mucha gente así, con espíritu de que desean el mal a otros. Y el Señor los confronta y ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. El Señor estaba discerniendo en ese momento. Número 3. El Señor a menudo, muchas veces, discernió espíritus malignos. Los podía ver, sabía que estaba. En cierta ocasión el Señor vio a una mujer que ya tenía 18 años de andar encorvada. Todos hemos escuchado esa historia de esta mujer encorvada. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? El Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque no era en sí la enfermedad, sino era un espíritu maligno que la tenía en la situación en que se encontraba. El Señor pudo discernir que dentro de aquella mujer encorvada había un espíritu maligno que la había enfermado. Tú sabes lo importante de discernir, no solamente para discernir los espíritus que vienen a engañar, sino también a discernir los espíritus que a veces vienen a enfermar a la gente, a veces para detenerla, porque el espíritu en esta ocasión no habló, no se manifestó, solamente el Señor la observó, la vio y pudo discernir que la enfermedad de ella era por un espíritu maligno. Y dice que cuando el Señor le dijo, eres libre de tu enfermedad, en ese mismo momento fue sana.
Le dijo, eres libre de tu enfermedad. Eres libre del espíritu maligno que te estaba atormentando. Aleluya. Santo es el Señor. La iglesia primitiva, que todos conocemos, que los discípulos, hicieron también muchas cosas donde ellos tuvieron el momento para discernir. Antes de continuar con los discípulos, que me viene a memoria ahora, el Señor tuvo también la oportunidad de discernir o mostrar cuando Pedro, y usted sabe que en ese capítulo usted lee, y lo primero que aparece en ese capítulo, no sé si es en Mateo, en uno de los evangelios, que cuando el Señor le pregunta, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y el único que le contesta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es Pedro. Y él le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre. Pero usted sigue leyendo ese mismo capítulo y versículos más adelante, se levantó Pedro para ir en contra de la misión del Señor. Y le dijo, Señor, no dejes que te maten. No dejes que te quiten la vida. Y usted sabe la contestación del Señor. Versículos anteriores, Pedro estaba lleno del Señor, porque estaba hablando por lo que el Padre le había dado a hablar, el conocimiento de parte del Padre. Pero versículos después, estaba haciendo de estorbo para la misión del Señor. Y lo que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Tú sabes cuánta gente se levanta de la misma manera? A estorbar tu caminar, a estorbar tu propósito, a traer palabra negativa para detenerte. Y uno tiene que tener la autoridad de parte del Señor a decirle, no, esto no viene de parte del Señor. Esto es un espíritu contrario que se está levantando para detener lo que el Señor tiene sobre mi vida. Y en este momento te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que nosotros tenemos que tener y discernir que está frente a nosotros. Aleluya. Y el discernimiento fue usado también por los discípulos. Tenemos el caso de Pedro nuevamente. Cuando Ananías y Zafira fueron delante de él. Sabemos que Ananías y Zafira se quedaron con una parte de la heredad, engañaron. Tenían un espíritu de engaño. Tenían un espíritu de engaño. Pero Pedro pudo discernir ese espíritu de engaño y sacarlo a la luz a través del Espíritu Santo de Dios. Pudo discernir, también tenía el don de ciencia. Hay muchos dones que se utilizan juntamente, que tienen mucha relación con unos con otros, porque son dados por el mismo Espíritu y es por el propósito y plan de Él para ser utilizados como Él quiere. Amén. No es para traer confusión. Aleluya. Pablo fue otro ejemplo claro de discernimiento. Cuando sabemos que iba camino a orar, se le apareció esta muchacha hablando a voces por varios días y le decían, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad. Ella estaba diciendo la verdad, no estaba diciendo nada malo. Estos son hombres de Dios, eso era verdad, que hacían ¿qué? Que venían que le presentaban o anunciaban el camino de salvación a las vidas. Y estuvo por varios días diciendo lo mismo. Pero Pablo pudo discernir que en ella había un espíritu de adivinación. Eso es discernimiento. Pudo discernir el espíritu que había en ella, que era de adivinación. Por eso la palabra dice que nosotros estemos pendientes y pesemos los diferentes espíritus que se presentan frente a nosotros, como te leí al principio. Que pongamos a prueba los espíritus, que veamos qué espíritu es. Si es el Espíritu Santo de Dios o un espíritu maligno. Y dice que Pablo se dio cuenta, pudo discernir, el Espíritu Santo de Dios le puso en el espíritu de Pablo, y discernir que era un espíritu de adivinación. Y la palabra dice que inmediatamente Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
Y no solamente le dijo eso, dice que salió en aquella misma hora el espíritu que la poseía. Eso lo dice la palabra, lo dice así mismo. Inmediatamente en esa misma hora que Pablo le dijo, sal fuera, el espíritu que la poseía la soltó. Era un espíritu de adivinación, aleluya. Santo es el Señor. Ahora te digo, el propósito principal del don de discernimiento de espíritu consiste, como te dije, en la protección del cuerpo de Cristo. Es un don que protege el cuerpo de los espíritus malignos que tratan de sorbar el evangelio. También protege el cuerpo contra los espíritus de error, como pasó con Ananías y Zafira. ¿Sabes por qué? Porque estos espíritus de error lastiman y dividen. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que se levanta en el nombre del Señor, pero lo que tienen es un espíritu de error para lastimar y dividir el cuerpo de Cristo. Además, el don nos protege de las falsas enseñanzas. Nos protegen de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Te dije al principio que si tú no conoces la palabra del Señor, no solamente discernir los espíritus cuando van entrando a la casa del Señor, que hay muchos espíritus engañadores que se paran en lugares, como ya te dije, como el altar del Señor para engañar las vidas. Y el don de discernimiento protege a la iglesia de que sea engañada. Protege a la iglesia de que cualquier cosa se quiera mover dentro de ella que no viene de parte del Señor. Por eso yo pensaba y decía, tú ves a veces las iglesias y hay tanta gente o en las mismas condiciones, hay gente que está en las mismas cosas y no hay cambio. Y a veces no es que no estamos discerniendo qué está pasando en el cuerpo de Cristo, qué está pasando con nuestros hermanos. La iglesia tiene que despertar porque hay mucho engaño. No solamente gente que venga a engañar y pararse en un altar. Hay mucha gente engañando desde las bancas, levantando espíritus de engaño, de divisiones, de contienda. Y uno tiene que ser sabio. Y no solamente sabio, sino pedirle al Señor, Señor, ayúdame a discernir los espíritus que se están moviendo dentro del cuerpo de Cristo, para detenerlo y proteger el cuerpo, aleluya. Porque acuérdate que estos dones son para edificar, no para destruir. Amén. Ahora les voy a hablar sobre el don de profecía. Y aquí también tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que este don es el que hoy día todo el mundo quiere tener. Déjame aclarar para no ofender a nadie y no me malinterpreten. Tú buscas hoy día gente y es el profeta tal. No me malinterprete. Cada quien pues a lo que el Señor lo llamó, porque para eso son los ministerios. Pero el don de profecía yo he visto que hoy día lo están sacando de lo que es principalmente. Y es como dije, todo don es para edificación de la iglesia. Y mucha profecía de hoy día es, Dios te va a bendecir. Esto lo sabemos. Dios te va a multiplicar. Lo sabemos. Dios está guiando tus pasos. Gloria a Dios, lo sabemos. Pero vamos a traer palabra que edifique. Hay situaciones en la vida. Entonces la profecía Dios la usa muchas veces para avisar, para poner en aviso, para enderezar, para corregir, sí, para bendecir. Pero hoy día todo se está llevando a cabo en un solo ámbito, en un solo lado. Y se están olvidando de lo que verdaderamente es el don de profecía dentro de la casa del Señor. El don de profecía es una de las capacidades que otorga o es otorgada por gracia
por parte del Espíritu Santo de Dios. A los que creen en Él, a los que han venido, ¿verdad? Y han creído en el Señor, aleluya. Dios entonces nos da por gracia a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de la iglesia, un don en específico. Pero en este momento vamos a ver el don de profecía. Ya hemos discutido varios y hoy vamos a discutir el de profecía. La palabra profética, lo primero que debemos entender que es la voz de Dios. La palabra profética es la voz de Dios. Dios en el Antiguo Testamento estableció hombres con una unción divina para hacer llegar el mensaje ¿a quién? Al pueblo de Israel. Sabemos de todos los profetas que en el Antiguo Testamento el Señor utilizó para llevar un mensaje al pueblo de Israel en aquel momento. Fueron los profetas, los mensajeros de Dios para esa época. Ahora, en la actualidad, Dios hace llegar su mensaje a la iglesia a través del don de profecía. De manera que la voz profética es Dios hablando a través del hombre. No es el hombre hablando en mi conocimiento. No es el hombre hablando por lo que sé de ti. No es el hombre hablando por lo que averigüé de ti. Perdón, pero así lo voy a decir. Es el don de profecía, es cuando Dios habla a través del hombre. Dios habla de forma clara y sencilla para que pueda ser comprendida su voluntad para el creyente y para la iglesia. Entonces, si yo estoy buscando edificación para la iglesia, la profecía que se está soltando debe ser de edificación para la iglesia. El don de profecía es para edificar la iglesia. En este sentido, la iglesia debe cuidarse de que el mensaje que se le está haciendo llegar verdaderamente viene de Dios. Y aquí vuelve y entra que el don de discernimiento. Por eso la profecía usted tiene que siempre escucharla, y yo creo que ya lo he mencionado varias veces aquí, usted pasarla por el filtro de la palabra. Todo tiene que ser bíblico. Todo tiene que ser a la luz de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, aleluya. El Señor en la palabra nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. La palabra lo dice, cuídate de los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que antes de entregar un mensaje, como te acabo de decir, que edifique y corrija a la iglesia, le habla lo que el hombre en su naturaleza humana quiere escuchar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Por eso fue que les dije al principio, ¿qué es lo más que estamos viendo? Las profecías se están basando mayormente en lo que el hombre quiere escuchar, en lo que le gusta escuchar, en lo que desea escuchar. Y casi todo es en lo material. No en la edificación de esa vida. La mayoría se está moviendo en ese espíritu. Y el Señor dice, cuidémonos de los falsos profetas. Estos impostores andan en la búsqueda de ejercer un ministerio dentro de la iglesia, llevando un mensaje extraído de sus propios pensamientos. Por eso es que se levanta tanto falso profeta, manifestando muchas veces que tienen un don de profecía. Pero la finalidad de eso es solamente obtener algún beneficio. El Señor dijo, en Mateo 24 dijo, mirad que nadie os engañe.
A mí siempre me llama la atención que lo primero que Mateo 24 menciona cuando le preguntan ellos las señales del Señor, él menciona muchas señales que van a ocurrir, terremotos, todas esas cosas, guerras, rumores de guerra. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo primero que él les dice. Él les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué les está diciendo? Se va a levantar un espíritu de engaño para ese último tiempo. Un espíritu que fácilmente los puede engañar. Mirar, discernir, ver más allá de que nadie los engañe. ¿Ve la importancia de discernir en este tiempo, en este último tiempo? Él les decía, mirad. ¿Qué significa mirar? Ver más allá de lo que posiblemente nuestros ojos naturales están viendo, aleluya. La voz de Dios a través de una palabra profética dada a la iglesia se discierne, como te dije. Esta palabra debe ser comprendida, así como verificada y estar conforme a la palabra de Dios en la Biblia. Tú tienes que pasar siempre todo por... ¿Sabes por qué se lo digo? Porque hay mucha gente levantándose con el don de profecía o en profecía, y mucha gente a veces sale lastimada porque no entiende la profecía. Y entonces, ¿cómo podemos decir que es una profecía si la persona no está entendiendo lo que el Señor, si es la voz de Dios y te está diciendo que es algo que Él te va a decir claro para que tú lo entiendas, para que edifiques tu vida? No va a traer confusión, no va a traer tristeza a tu vida, sino es para que la edifiques, para que te levantes y trabajes lo que tengas que trabajar o corrijas lo que tienes que corregir. Por eso cuando una profecía se te da, tú verifícala. Habla con el Señor, Señor, y discierne si viene de parte del Señor. Aleluya. El servidor o la persona o el ministro que tiene el don de profecía, cuando proclama la palabra en medio de la congregación, los miembros de la iglesia la deben recibir con actitud de escuchar atentamente. Y voy a hacer una pausa aquí. No es que comencemos a juzgar. No es a lo loco, por mi parecer. Es que yo voy a comenzar a escuchar esa palabra profética y voy a comenzar a analizarla, a ver si vino de parte del Señor. No, que esa persona vino ahí. No abramos nuestra boca, no traigamos juicio para nosotros, sino analiza la palabra profética, de forma de que puedas discernir el mensaje en su espíritu, en tu espíritu, si viene de parte del Espíritu de Dios. Eso es pesar esa profecía o analizarla o verificarla, y te lo voy a traer por la palabra, porque la misma palabra en 1 Corintios 14, 29 dice, igualmente, si hay profeta que hable 2 o 3 y que los otros examinen lo que se haya dicho, la palabra lo dice. Dice, si hay profeta en medio de la congregación, en medio de la casa, lo primero es que todo se hace en orden. Yo siempre lo he dicho, Dios no es un Dios de desorden. Dios todo lo hace en orden. Y si se levanta la profecía en medio de la casa, se va a levantar de 2 a 3, va a ser en orden. Y la gente va a escuchar lo que se está diciendo. Y dice la palabra que se examine esa palabra profética. Porque si alguien proclama un mensaje de parte de Dios por el don de profecía depositado en él, debe usted siempre estar pendiente y verificando y examinando si viene de parte del Señor. Y yo diría que hoy día tenemos nosotros que tener mucho cuidado, y aún aquellos que podamos profetizar. El don de profecía lo puede tener cualquier persona dentro de la casa del Señor. Eso es lo primero.
lo podemos tener cualquiera de nosotros, porque el profeta es otra cosa, el ministerio profético es otra cosa. Pero el don de profecía, cualquier persona lo puede tener. Y dice la palabra que entonces cuando se levante en el momento indicado esa profecía, sea en orden. Y aquellos que están escuchando puedan examinar lo que se ha dicho en la casa. Y si es de edificación para la misma. Amén. Santo es el Señor. El don de profecía edifica, como te dije. Toda palabra que se proclame por medio del don de profecía es para edificación y fortalecimiento de los fieles que son del Señor. Para aquellos que se están congregando. Muchas veces puede que nos sintamos amonestados ante una palabra que se ha dicho de profecía. Como te dije, no te va a traer confusión. No te va a traer, yo lo he dicho siempre, tristeza, porque la profecía es para edificar. Te puede incomodar para que te endereces. Te puede incomodar para que arregles algo. Pero tú siempre pásalo a la luz de la palabra. Es para edificación. Lo dice su palabra, es para edificación. En 1 Corintios 4:3 dice que el que comunica mensaje profético lo hace para edificación de la congregación y la anima y la consuela. Lo dice su palabra. Lo anima y lo consuela. Y hoy todo el mundo quiere más que el don de profecía. Y yo para mí que el don de profecía es sumamente importante porque cuando yo traiga la semana que viene los dones de lengua, usted va a ver que lo pone por encima de las lenguas. Pero para mí el discernir es bien importante para poder entender si esa profecía viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Ven? Por medio del don de profecía, el Señor edifica, corrige, consuela, exhorta, aviva la esperanza y la fe en su pueblo. Por lo que la iglesia debe asumir una actitud de temor y obediencia. Ve que no es de tristeza y de confusión, sino de temor y de obediencia ante la palabra profética dada por Dios, si es que es verdaderamente dada por Dios. Porque como que te dije, hay muchos que se están levantando a engañar. Mi hermana me decía ahorita, está grabando ahí, pero estábamos hablando y me decía, me molestan las personas que se levantan porque hoy día, y ella no sabía lo que yo traía, hoy todo el mundo se levanta con que es profeta. Y todo el mundo se levanta con que tiene una profecía de juicio, de lo que sea. Todo eso está en la palabra del Señor. Las mejores profecías, ¿dónde están? En la palabra del Señor. Pero ella me dice, se levantó este hombre a decir que el arrebatamiento de la iglesia era para tal fecha. Y ella me estaba contando la molestia de lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que se levantaran diciendo que tienen la profecía o que tienen el don o son profetas y traen esa palabra? ¿Qué sucede aquí? Ella me estaba confirmando el mensaje de hoy, que no lo sabía, pero es sencillo, que aquel que no conoce la verdad, como te dije ahorita discerniendo y no conoce la verdad, se va a ir embollado, como uno dice, o enredado en lo que están diciendo y creyéndole a estos falsos profetas porque no conocen la verdad. Porque obviamente a mí la palabra me dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él va a venir. A mí la palabra lo único que me dice es que va a haber un arrebatamiento. El profeta no te tiene que decir que lo sabemos, que el arrebatamiento está cerca. Dios puede revelar, Dios puede dar señales, como ha pasado con mucha gente, como le contaba hace poco un domingo la experiencia de mi sobrino. Les puede dar experiencias con el arrebatamiento, pero nunca les va a decir ni día ni hora, porque nadie, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo sabe el día en que Él regresa, solamente el Padre. Y se levantan estos falsos profetas
para engañar. Para engañar a los que son débiles en la fe. Porque los que son débiles en la fe son los que no conocen la verdad. Los que no están aferrados a la verdad, los que no estudian la verdad, la que no la leen, la que no la escudriñan, no la estudian. No la guardan en su corazón. Y son fáciles de engañar con estos falsos profetas. Y ella me dice, ¿tú sabes cuánta gente se va a quedar? ¿Cuánta gente va a ser engañada por esta gente diciendo cosas que no tienen que decir? Y así es, porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Por último, el don de profecía debe ser usado para servicio a Dios. En la obra de la iglesia, porque el Espíritu Santo capacita con sus dones espirituales para que los pongamos al servicio de la congregación, de la iglesia, de nuestros hermanos. Nadie puede hacer uso del don de profecía sin estar autorizado por Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede usar el don de profecía. Quien se levante diciéndote a ti y está usando el error, el engaño, son espíritus de adivinación. No hay nada más. Porque el espíritu de adivinación se levanta para engañar. Es Satanás tratando de imitar. Simón trató de comprar un don cuando vio a Pedro. Quiso lo que Pedro tenía, pero lo quiso comprar. Eso no se compra. Es que en el Espíritu Santo de Dios quiera dárselo y esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Solamente las personas llenas del Espíritu Santo pueden tener estos dones. Pueden trabajar, o el Espíritu Santo trabajar y manifestarse a través del creyente lleno del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Y poder edificarla. Primera de Corintios 12, del 4 al 10 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. Él es el que hace. Nosotros, y yo sé que el Señor nos ha llevado a través de este tema, obviamente nosotros nos estamos levantando como una iglesia en este último tiempo. Estamos levantando esta iglesia con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo de Dios. Pero es sumamente importante que la iglesia, y somos todos, podamos entender cómo se trabaja, cómo el Espíritu Santo trabaja en medio de la iglesia, cómo el Espíritu Santo utiliza a sus hijos llenos del Espíritu Santo para hacer la obra que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Y yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos que anhelar, porque Primera de Corintios 12 al final dice que deseemos los mejores dones, que anhelemos los mejores dones, porque estos son de provecho para la casa, para la edificación. Y si estamos comenzando, ustedes que son parte de nosotros en este momento, para edificar la iglesia del Señor, es sumamente importante que podamos entender en qué Dios nos quiere usar. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos quiere enseñar para poder ayudar a la edificación de la iglesia? Porque todos somos parte. Porque cuando tú vas al capítulo 12 de Primera de Corintios, luego que tú terminas con todos estos dones, lo que te habla es de la unidad en el cuerpo de Cristo. Te habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y cada vez que yo hablo de la unidad del cuerpo de Cristo, mi corazón se entristece. ¿Y usted sabe por qué? Porque lo menos que hay hoy día dentro del cuerpo de Cristo es unidad. Y por eso estamos como estamos, iglesia. Por eso estamos tan confundidos. Hay tanta gente herida, hay tanta gente fuera de las congregaciones, hay tanta gente con tanto pensar, hay tanta gente moviendo su
boca para decir muchas veces lo que no tiene que decir. Y la unidad es lo menos que está dentro del cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que son diferentes miembros. Él es la cabeza de la iglesia, no somos nosotros, no somos los pastores. Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por una encomienda del Padre y del Hijo, porque los ministerios los da el Hijo. Así que nosotros estamos cumpliendo con lo que nos mandó a hacer. Pero la cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo. Él es la cabeza de este lugar. Y es la cabeza de la iglesia en general. Pero hay miembros que componen ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene que estar unido para que haga la función que tiene que hacer. Entonces, si la mano quiere coger para su lado y la otra quiere coger para su lado y una pierna quiere hacer lo que le da la gana y la otra pierna quiere hacer lo que le da la gana, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Se va a desmembrar, se va a dividir y no va a permanecer. Por eso tenemos que nosotros entender la importancia de este último tiempo de volver a crear la unidad del cuerpo de Cristo. De volver a crear el fundamento correcto dentro de la casa del Señor. Nada de división, nada de confusión, nada de contienda, nada que divida el cuerpo de Cristo. Sino que le pidamos al Señor que nos muestre dónde nos quiere usar. Que el Señor nos diga, te voy a entregar este don. O que tú comiences a buscarlo en oración, que tú comiences a buscarlo en intimidad y Él te va a mostrar dónde te va a usar. Y puede ser que un día te usen el don de ciencia, puede ser que un día te utilicen un don de fe, porque explicamos que el don de fe es una fe inquebrantable para una situación en específica. Cuando a veces una persona está en medio de una enfermedad y la gente le trata de quitar esa fe, pero esa persona está firme en la fe que cree. Firme en lo que está creyendo y no hay duda en su corazón. El Señor te puede dar el don. El Espíritu Santo es el que da el don que Él quiere, como Él quiere. Y como Él sabe que nosotros estamos levantando este lugar, yo sé que a cada uno de nosotros nos va a dar algo especial para la edificación de esta casa. Yo lo creo. Yo le creo al Señor. Porque yo sé que han llegado con una misión específica para la edificación de esta casa. Por eso es sumamente importante entender lo que Dios nos está hablando. Amén. Ponte de pie en esta noche, aleluya. Dios nos equipa. Dios nos prepara. Dios nos da lo necesario para edificar la casa. Y no solamente para edificar la casa del Señor, sino para edificarnos a nosotros también. Porque esto es para edificarnos todo. Porque dice que si un miembro es honrado, toda la casa tiene que estar con él y gozarse porque ha sido honrado. Y si hay un miembro que se duele en medio de la casa, todos tenemos que estar con él, aleluya. Eso hace el cuerpo en unidad. Que nos preocupamos unos por otros y que todos estemos bien y que estemos creciendo bajo la voluntad de nuestro Señor. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora maravillosa. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Padre, porque tú nos estás educando, Señor. Tú nos estás levantando, Señor. Tú estás poniendo el fundamento, Señor, en este lugar para poder crecer, Señor, como tú nos has mandado a hacer, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, por esta tu casa, Señor, por tus hijos, mi Dios amados, que se encuentran en este lugar y aún aquellos, Padres, que no pudieron llegar, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, cosas maravillosas con ellos, Señor. Hazle entender, Señor, lo que tú quieres hacer, Padre de la gloria. Que todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti, Padre de la gloria. Y yo te pido, Padre, Señor, que tú comiences a tratar con cada uno, Señor, de los miembros de este lugar, Señor. Padre, que tú has traído en este lugar, prepáralos, Señor. Padre, enséñales, Señor, en qué área tú quieres usarlos, Señor. Comienza a trabajar con ellos, Padre de la gloria. Muéstrales, Señor amado. Y sobre todo, Padre de la gloria, yo te pido, Señor,
que aprendamos a discernir los espíritus, Señor. Que podamos discernir, Señor, todo lo que se quiera levantar, Padre. Que podamos ver con nuestros ojos espirituales, Señor, qué espíritu viene de ti y qué espíritu no viene de ti, Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, primeramente a estar conectados a ti, Señor, a estar conectados a tu Espíritu Santo, Señor, que tengamos una relación profunda contigo, Señor, una relación sincera contigo, mi Señor, que nuestro corazón esté pegado a ti, Padre. Que cada uno de los días, Señor, que nos toquen vivir, Señor, como pasó con Enoc, que dice la palabra que 365 años, Señor, anduvo contigo, Padre. Que nosotros, Señor, podamos cada día de nuestra vida caminar junto a ti, Señor. Que nos aferremos, Señor, cada instante a buscarte a ti, Señor, para poder entender lo que tú quieres hacer, tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestros hermanos, como en la vida de la iglesia, como en la vida del cuerpo de Cristo. Yo te pido unidad, Señor. Yo te pido unidad, Señor, sobre el cuerpo de Cristo. Padre, quita toda distracción que quiere traer el enemigo para dividir. Quita toda distracción, Señor. Saca todo espíritu que quiere traer división al cuerpo, Padre. Sino que estemos más unidos, porque tú vienes a buscar un cuerpo. Tú no vienes a buscar miembros individuales. Tú vienes a buscar un solo cuerpo en santidad, sin mancha y sin arruga. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a cumplir tu encomienda en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el único merecedor de toda gloria y toda honra. Te adoramos y te amamos, Señor. Gracias te doy, Jesús. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y pídele al Señor que te muestre dónde te quiere usar para edificar el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga en esta noche.